Yo debo de confesar, y lo hago porque tal vez algunos de ustedes se van a identificar conmigo. A través de mi vida como cristiano, he sido un poco renuente a veces al mover del Espíritu. No que rechazo al Espíritu Santo, obviamente. He sido un poco titubeante a veces cuando he visto excesos, cuando he visto abusos, cuando he visto a personas que supuestamente se mueven en el poder del Espíritu de Dios y de repente hacen cosas y dicen cosas y que van completamente en contra de lo que sería una vida del Espíritu. Y una de mis luchas a través de los años en mi tiempo de oración ha sido pedirle perdón al Espíritu Santo, porque a veces siento que a lo mejor he sido renuente, he sido titubeante a su presencia, ¿no? Y trato de explicarle y decirle: no te estoy rechazando a ti, sé que eres Dios, sé que eres la tercera persona de la Trinidad y te quiero como mi amigo, te quiero como mi compañero, pero batallo a veces para entender muchas de las cosas que suceden. Pero a través de los últimos meses y semanas, como que el Señor ha estado hablando a mi corazón acerca de una vida en el Espíritu, pero como un estilo de vida, no como una visitación momentánea, no como un evento en un congreso o en un campamento, sino que siento que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón y me ha estado diciendo: lo que tú quieres es lo que yo también quiero. Yo no quiero que esperes a que se llegue un congreso para yo tocarte o que seas parte de un relajo que se arma, que muchos de los relajos son parte de Dios, pero como que el Espíritu Santo me ha estado diciendo: yo quiero que tú me experimentes de una manera personal, de una manera diaria. Y he estado leyendo el libro de los Hechos en los últimos meses, y cuando leo el libro de los Hechos encuentro esa vida natural en el Espíritu. Había de repente derramamiento del Espíritu con poder y había prodigios y señales, pero eran acontecimientos que venían de vez en cuando. Pero en general, a través de todo el libro de los Hechos, ves un fluir del Espíritu de una manera muy natural, ¿no? El Espíritu Santo habló a Pablo, el Espíritu Santo los envió acá, el Espíritu Santo les dijo esto, el Espíritu Santo los movió a hacer lo otro. Algo muy natural, algo que por lo menos yo me identifico mucho más con ese estilo de vida. Y al leer más y más el libro de los Hechos, me encuentro que Dios me está diciendo que me quiere llevar a mí personalmente a ese estilo de vida. Y ahora al mudarnos a Phoenix y al empezar esta congregación, como que una de las cosas que siento muy fuerte dentro de mí es que Dios nos quiere llevar como congregación, cuando la empecemos, a esa modalidad, a ese estilo de vida en el Espíritu, de libertad, una fluidez natural, y estaré hablando un poco más acerca de esto. Pero cuando leí el libro de los Hechos, llegué al capítulo 18 y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el capítulo 18, del versículo 24 en adelante vamos a leer. Hechos 18, del 24 en adelante. ¿Estamos contentos? Qué bueno. Cuando regresamos de nuestro sabático, porque tomamos un año sin ministrar, sin viajar, sin hacer conciertos, me acuerdo cuando llegamos a la congregación después de no haber estado mucho tiempo, y estábamos sentados y nos sentimos igual cuando estábamos sentados ahí, amados por la gente, porque nos tratan todos ustedes muy bien. Pero cuando terminó la reunión, había un sentir en mi espíritu que nuestra vida aquí en Ciudad Juárez ya había llegado a su fin, que se estaba cerrando un capítulo. Y habíamos hablado por muchos años, ya por unos 3 o 4 años, acerca de irnos a Phoenix a empezar una congregación. Pero cuando salimos de la reunión, yo volteo con Pecos y le digo: yo no sé cómo tú te sientes, pero siento que el capítulo ya se cerró. Y me dice: me sentí exactamente igual. Pero no tenía nada que ver con ustedes, obviamente, porque nos sentimos muy bienvenidos, pero sentíamos que el Espíritu Santo nos estaba diciendo: ya es tiempo.
En el pasado, de repente, si surgían invitaciones a otro lugar, nunca se nos ocurrió, pero cuando el Espíritu Santo empieza a moverte, como que lo sabes, estás seguro, y es de esa vida del Espíritu que quiero hablarles. En Hechos 18, del 24 en adelante, dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando leo esta historia de Apolos, siento que la historia de Apolos representa una manera de vivir la vida cristiana. Siento que la manera en la que él vivía, lo que él practicaba, lo que él hacía, representa a muchos de nosotros como creyentes. Nos parecemos a Apolos en la manera en la que él vivía, y déjame te lo explico. Creo que cuando vemos su vida habla de un antes, pero lo que sucede después en su vida habla de un después, y es el después en el que todos nosotros debemos de vivir como hijos de Dios. Pero estudiando acerca de él, leemos que fue un hombre instruido en el camino del Señor, como todos nosotros aquí, ¿verdad? Hemos sido instruidos. Yo no sé qué tanto tiempo tú tienes como creyente, no sé qué tanto, cuántas veces has leído tu Biblia, no sé en cuántas reuniones has estado, cuántos cursos has tomado, pero sin duda has sido instruido en el camino del Señor. Si cualquiera te pregunta acerca de lo que tú crees, con facilidad explicarías lo que crees. Si te pidieran explicar acerca de algún tipo de doctrina de la vida cristiana, sin duda que la mayoría de ustedes expresarían con mucha claridad lo que creen. Así era Apolos. Él podía hablar porque había sido instruido. Él había aprendido lo que le habían enseñado. Dice también de él que Apolos tenía un espíritu fervoroso, y la palabra espíritu es en minúscula. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de su espíritu, está hablando de su manera de ser, está hablando de su temperamento, la manera en la que él naturalmente se comportaba. Todos nosotros conocemos a personas que tienen un espíritu fervoroso, ¿verdad? Por naturaleza. Antes de ser cristianos eran fervorosos. Yo conozco personas que no son cristianas y que tienen un espíritu tan lleno de energía y de vida que te contagian, ¿verdad? Muchos tienen un espíritu naturalmente fervoroso. Otros no son tan fervorosos, ¿verdad? Un poco más tranquilos, más reservados, más introspectivos, y yo me meto en esa clasificación. Pero Apolos no era así, como que era el tipo de persona que los demás querían estar con él por su espíritu. Aparte de eso, era poderoso en las Escrituras. Es decir, conocía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, los profetas, todo eso lo conocía y era poderoso. Él podía enseñar con poder acerca de esas verdades del Antiguo Testamento. Poderoso en las Escrituras. Pero nada más las Escrituras. No era poderoso en otra cosa. Era poderoso nada más en hablar las Escrituras porque las conocía. Tenía la elocuencia para que la gente pusiera atención a lo que él estaba enseñando, porque era poderoso para hablar. Como hay muchas personas que tienen ese poder, esa habilidad para comunicar, así era él. Y luego dice que enseñaba con diligencia, es decir, había dedicado su vida a la enseñanza. No era el tipo de persona que se paraba en el templo o en la sinagoga a hablar sin haberse preparado, sin concienzudamente analizar lo que iba a hablar. Lo hacía con diligencia, se esforzaba para compartir bien. Como quisiéramos personas así, ¿verdad? En nuestras congregaciones que tuvieran estas características de Apolos. La gente quería escucharlo.
su elocuencia, su conocimiento, su poder en las Escrituras, su espíritu fervoroso. Pero cuando sigues leyendo la historia, encuentras un pero. Y el pero era que Apolos solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Había un límite en su conocimiento y había un límite en su experiencia. Solamente llegaba hasta el bautismo de Juan. Y Aquila y Priscila, que estaban en esa ocasión, lo ven, lo escuchan hablar y se dan cuenta, algo le hace falta. ¿Qué es lo que carece? ¿Qué es lo que no tiene? Porque es que a pesar de ser tan elocuente y tan instruido y tan fervoroso, suena como que algo le hace falta, y se dan cuenta que solamente conocía el bautismo de Juan. Y yo creo que hay muchos de nosotros en este lugar que, a pesar de vivir en esta dispensación del Espíritu, vivimos después de que el Espíritu de Dios fue derramado sobre la tierra, seguimos viviendo bajo el bautismo de Juan. Seguimos en esta modalidad, seguimos practicando, viviendo la vida como si estuviéramos solamente creyendo lo que Juan enseñaba. Y quiero hablarte un poquito acerca del bautismo de Juan. Y quiero empezar diciéndote que el bautismo de Juan era un bautismo de agua. Es decir, era un bautismo natural. En cambio, lo que Jesús promete, e inclusive Juan lo anuncia, era un bautismo sobrenatural. El bautismo de Juan era natural, y el bautismo del Espíritu Santo, un bautismo sobrenatural. Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas como creyentes en lo natural. Todo lo que nos sucede lo vemos desde un punto de vista natural. Todo lo que nos pasa tenemos una explicación para ello en lo natural. Y si algo raro nos sucede, lo vemos como una casualidad o lo vemos como una coincidencia, ¿verdad? Me encontré con fulano de tal y empezamos a hablar del Señor juntos y fui tan bendecido, pero fue una coincidencia que nos encontramos. O sea, no entendemos mucho acerca de citas divinas, no entendemos mucho de la impresión del Espíritu, no entendemos la vida del Espíritu, porque la vida en el Espíritu está fluyendo constantemente en aquellos que conocemos a Dios, pero como vivimos en la modalidad del bautismo de Juan, todo lo que nos sucede lo vemos de una manera natural. Todo tiene una interpretación natural. Si tenemos problemas con nuestra esposa, es algo natural. Si tenemos problemas con nuestros hijos, hay una explicación natural, ¿verdad? Todo es natural. Y obviamente hay cosas en lo natural, pero como hijos de Dios tenemos que entender que vivimos en una dimensión diferente a la dimensión que vive la gente o a la dimensión que viven los demás. Y mucho de lo que nos sucede tiene una explicación espiritual o sobrenatural. Ahora, empezamos por lo natural. No podemos saltarnos, ¿verdad? Y llegar a las cosas del Espíritu sin haber iniciado en lo natural. Si tú eres un creyente, fuiste bautizado en agua, aunque no en el bautismo de Juan. Pero llegamos a la vida del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y si tú estás viviendo nada más bajo el bautismo de Juan, no puedes ver el reino de Dios en su plenitud. No puedes ver todas las cosas que Dios está haciendo y quiere hacer. No puedes ver lo que está sucediendo en esta mañana, en esta reunión. No ves lo natural. Juan dijo, yo los bautizo en agua. Mi bautismo es de agua, es natural. Pero él agrega, pero el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y obviamente cuando él está hablando de fuego, está hablando de un fuego sobrenatural. Está hablando del poder de Dios.
Está hablando de la energía que proviene directamente de Dios, que viene, entra a nosotros, entra a nuestros corazones, entra a nuestras mentes, nos transforma, nos hace personas completamente diferentes a los demás. Es un fuego que viene a tomar posesión, control de nuestras vidas. Y Juan está diciendo, la verdad es que lo que yo les estoy dando es algo natural. Los voy a bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí les va a dar un bautismo en fuego. El bautismo de Juan también era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo hasta cierto punto de acusación. Estaba Juan el Bautista acusando a la gente de sus pecados, diciéndoles que se arrepintieran. Su mensaje era duro. No era tierno, ¿verdad? No conocemos a Juan el Bautista por ser dulce y tierno y con mucho tacto y cuidadoso. Todo lo contrario, era brusco, era tosco, era agresivo en su manera de hablar. Y aun cuando venían los fariseos a acercarse al río, algunos para ser bautizados, él les decía, generación de víboras. Imagínate la bienvenida a la reunión, ¿verdad? Ahí en el río Jordán. Bienvenidos, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y Juan llevaba a esta gente al arrepentimiento, porque se bautizaban por los cientos, por los miles, porque los convencía Juan de que estaban en pecado. Pero muchos continúan viviendo en acusación todavía, en condenación. Cuando vives bajo el bautismo de Juan, vives en condenación constante. No te perdonas a ti mismo. No entiendes cómo funciona la gracia, no entiendes cómo funciona el perdón y vives en acusación constante, en condenación constante. En cambio, el bautismo en el Espíritu Santo es un bautismo de libertad. Es de unción y de poder, pero de libertad. Te hace libre completamente. ¿Sabes que la gente que no conoce al Señor, cuando nos ve a nosotros los cristianos, cuando platican con nosotros, piensan que somos personas que vivimos condenándonos todo el tiempo, dándonos de latigazos, ¿verdad? Por nuestro pecado, nuestra condición. Y a veces es cierto que vivimos de esa manera. Pero el apóstol Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que andan en el Espíritu, aquellos que viven en el Espíritu, no viven en condenación. Ahora, no confundamos condenación con culpabilidad. Cuando tú desobedeces a Dios, cuando tú pecas, va a venir un sentimiento de culpabilidad que el Espíritu Santo lo trae a tu corazón, lo trae a tu mente, porque debes arrepentirte. Pero hay una gran diferencia entre culpabilidad y condenación. Cuando tú te sientes culpable y te arrepientes y pides perdón, no debes de vivir ya más en condenación. Y el problema es que muchos de nosotros estamos pasando a nuestros hijos a este estilo de vida, a esta modalidad, y los estamos llevando a sentirse personas condenadas todo el tiempo, cuando deben de vivir en libertad, la libertad gloriosa en la que deben de vivir los hijos de Dios. ¿Me está siguiendo? El bautismo de Juan era un bautismo también externo. Era un bautismo que te lavaba por fuera. Cuando hablamos de esto, cuando leemos en las Escrituras de esto, encontramos que Jesús habló mucho acerca de esta costumbre de lavar las cosas por fuera, de lavar el vaso por fuera, ¿verdad? Y estando sucio completamente por dentro. Jesús hablaba y decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por dentro sois carroña, sois podredumbre o pudredumbre. Imagínate. Jesús estaba diciendo como que se visten muy bien para que los vean, como un sepulcro se viste, se arregla, así se visten ustedes, son sepulcros blanqueados. Y muchos de nosotros como creyentes, ¿verdad? Blanqueamos nuestros sepulcros con activismo religioso, ¿verdad? Con una serie de cosas que hacemos, con una actitud piadosa, actuando delante de los demás como que realmente todo está bien, cuando por dentro tenemos problemas.
Porque seguimos viviendo en el bautismo de Juan, cuidando lo externo. Pero el Espíritu Santo, cuando te bautiza, cuando viene sobre ti, cuando el Espíritu tiene control sobre tu vida, es un bautismo interno. Es algo que se está moviendo dentro de tu corazón constantemente. Y es el Espíritu Santo el que nos impulsa, el que nos mueve a una vida de santidad, a una vida de pureza. No es nuestro esfuerzo personal. ¿Sí sabes de qué estoy hablando? Todos los que tenemos hijos, ¿verdad? Hemos luchado en tantas ocasiones por enseñarles el camino de Dios, enseñarles principios y por qué una cosa está mal y no se debe de hacer y otra cosa sí está bien y sí la deben de hacer. Y luchamos con nuestros hijos tratando de enseñarles el camino de Dios. Pero ¿sabes qué? El que convence del pecado es el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos una vida del Espíritu en nuestras casas y es el anhelo de mi corazón que le estoy pidiendo al Señor, yo quiero ese fluir en mi casa de tu Espíritu. Eliminar el pecado es la cosa más natural. Estábamos en una gira por España hace algunos años cuando mi hijo Adrián tenía apenas 12 años, creo, 11, 12 años. Y cuando estábamos en esa gira, Adrián se veía muy afligido, se veía muy compungido. Se veía muy triste, a pesar de que se andaba paseando, se veía triste. Y cuando llegamos al hotel la primera noche de esta gira, nos sentamos a platicar y él está literalmente llorando, que se siente muy mal. Y le pregunto, hijo, ¿qué es lo que tienes? Y me dice, papá, es que siento aquí en mi pecho una opresión muy fuerte, algo que me hace sentir mal y me pone triste. Y le digo, pero explícame. Yo pensaba que era algo totalmente físico. Y me dice, me siento como cuando hice algo malo y tengo que confesarlo. Cuando hice algo malo y me siento mal. Y le pregunto, hijo, ¿hiciste algo mal? ¿Quieres confesar algo al Señor ahora? Y me dice, sí, papá. Y pues yo como papá me asusto, ¿verdad? ¿Qué me va a confesar mi hijo? Y le digo, pues empieza, ¿verdad? Empieza a confesarme sus pecados de 11 años. Y me empieza a decir, es que desobedecí a mi mamá en esto. Cosas así, sin mucho significado, ¿verdad? Realmente no eran pecados desde mi punto de vista. Y que con mis hermanas me porté de esta manera, hice esto, otro. Pero estaba llorando, pero con lágrimas que no paraban y su pecho le saltaba. Y le decía, ok, mijo, entonces ahora vamos a pedir perdón a Dios. Y él empezaba a pedirle perdón a Dios, llorando con todo su corazón. Y estábamos a veces yo llorando junto a él por media hora, 45 minutos en el hotel, nada más llorando y él confesando y pidiendo perdón. Y el día siguiente otra vez seguíamos en la gira por otras ciudades, pero llegábamos al hotel y la misma situación, me siento mal y que tienes que confesar algo. Y se acordaba de cosas y yo no sé de dónde sacaba, ¿verdad? Cositas que había hecho, es que hice esto, papá, y a llorar y a quebrantarse, pero y cuando me acuerdo de eso, pienso que qué hermoso es cuando el Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestras faltas o lleva a nuestros hijos a reconocer sus pecados sin que nosotros tengamos que hacer nada. Que ellos vengan y confiesen y se arrepientan y digan, papá o mamá, mira, esto hice, esto me sucedió, no quiero vivir de esta manera. Es el anhelo de todo padre, ¿verdad? Pero nosotros no lo podemos forzar eso. Nosotros no podemos, por estar ahí remachando, ¿verdad? Y enseñándoles y diciéndoles todos los días, eso está mal, eso está mal. Pero cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestras casas, cuando tenemos esa vida del Espíritu, va a ser lo más natural del mundo que esté sucediendo. Y yo no sé tú, pero yo anhelo esa vida natural del Espíritu en mi vida, en mi casa. No lo espectacular de una visitación, ¿verdad? No es necesariamente caerme al suelo y empezar a temblar o reírme o llorar, y si viene es bienvenido, pero ¿cuántas gentes he visto yo que se cayeron al suelo y lloraron y temblaron y hicieron tantas cosas y después la siguiente semana vivían de la misma manera? No hubo un cambio en sus vidas, ¿verdad? Porque lo vieron como un evento, como un acontecimiento. Y la vida del Espíritu es algo que se tiene que practicar todos los días. Es un fluir natural.
El bautismo de Juan, y él mismo lo declaró, él dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. En el desierto. ¿Y qué representa el desierto? El desierto representa soledad, representa murmuración, testarudez, hablando del pueblo de Israel, austeridad. Y de hecho Juan, cuando ves a Juan el Bautista, cuando entra al escenario, lo que ves es eso: austeridad, soledad. Él vivía en el desierto y su apariencia física era vestido, dice la Biblia, de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comiendo chapulines. Esa era su dieta, y miel silvestre. Habla de algo austero, ¿verdad? Y como que a veces hemos querido presentar la vida del Espíritu como que esto es esta austeridad, ¿verdad? Esta vida carente de alegría y carente de las cosas que nos gustan, ¿verdad? Como que pensamos que la vida en el Espíritu es quitarnos todo aquello que nos gusta. Pero así no es la vida del Espíritu. De hecho, el desierto es antes de Jesús. Cuando tú vienes a Jesús, entras a la tierra prometida. Eres llevado a tierra espaciosa. Eres llevado al lugar donde fluye leche y miel. Dejas el desierto. Jesús, hablando de la vida en él, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto no me suena como desierto. De su interior, no de afuera hacia adentro, no, de adentro hacia afuera. Va a haber un fluir, un río de agua viva que estará fluyendo dentro de ti. Tú no tienes que vivir en el desierto. Tú no tienes que vivir en austeridad. Tú no tienes que vivir en soledad o en amargura. Tú tienes que vivir en libertad, porque eso es lo que Él nos promete. Hablando con la mujer samaritana, Jesús le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dentro de él, una fuente que salta, que fluye y se convierte en un río de bendición para ti, un río de bendición para los demás. ¿Sí me estás oyendo? Pero cuando vivimos en el desierto, espiritualmente hablando, estamos viviendo bajo la modalidad del bautismo de Juan. Y muchos viven así, pero piensan que están bien. Piensan que ese es el estilo de vida. Piensan que así es la vida cristiana. Así pensaba Apolos. Estaba tan convencido, era tan elocuente en su forma de hablar de lo que creía, pero le faltaban muchas cosas que aprender todavía. Y si hay algo que yo siento que como iglesia necesitamos aprender, es ese fluir natural en la vida del Espíritu todos los días de nuestra vida. El bautismo de Juan era un bautismo que preparaba el camino. Era un bautismo que miraba hacia el futuro. Juan reconocía que él no estaba todavía en el camino. Él sabía que el camino todavía no se había abierto, lo estaban preparando. Estaban derribando collados, estaban haciendo a un lado las piedras, estaban preparando el camino. Es la actitud de ver hacia el futuro, que en los tiempos pasados era una buena actitud. Esa es la manera de la que se tenía que actuar. Acerca de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, solo mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo. Es decir, de lejos veían la bendición, de lejos veían la tierra prometida, de lejos veían la redención, de lejos veían la vida abundante, pero solamente la veían y la saludaban de lejos.
Y Juan el Bautista está diciendo, yo solamente estoy preparando el camino para aquella vida que viene más adelante. ¿Y cuántos de nosotros vivimos así? Pensando solamente en el cielo, ¿verdad? Y sintiéndonos miserables en esta tierra. Hay gente que vive completamente en esa dimensión de que ya me voy al cielo y se olvidan que la vida abundante es para estar aquí en la tierra. Oye, si nos vamos al cielo, qué bien, ¿verdad? Hace como 4 días estaba volando de una ciudad a otra y cuando despegamos de una ciudad, el avión apenas está subiendo y de repente empieza a oler a quemado, empieza a oler a humo y muy fuerte. Y luego viene otra ola de olor muy fuerte, humo, y la gente se empieza a asustar, empiezan a gritar en el avión, se está quemando, huele a humo, y empiezo a voltear a los lados y veo gente que se empieza a tener pánico, se empiezan a agarrar la cabeza, otros se tapan la cara, otros están como que llorando así en silencio, y estoy viendo todo esto que está pasando a mi alrededor y le digo al Señor, Señor, si tú me quieres llevar, estoy listo. Me diste una vida maravillosa, plena, llena de ti, llena de bendiciones. Estoy listo para irme contigo. Y le digo, pero pues todavía no me quiero ir, ¿verdad? Quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver a mis nietos, tengo muchas cosas que disfrutar todavía, pero si tú me quieres llevar, me has dado una vida plena. Y esa oración la había hecho yo apenas hacía como un mes. Cuando habíamos empezado a grabar el nuevo disco, estábamos en el estudio y como que salió de mi corazón. Le dije al Señor, si vienes en este momento y me llevas contigo, ¿sabes qué? Me has dado una vida plena, me has dado una vida llena de tus bendiciones. Y le dije lo mismo, ¿no? Pero no me quiero ir todavía, nada más quiero que sepas que si me llevaras estaría completamente pleno. Pero como que no pensamos que la vida aquí en la tierra puede ser una vida plena y llena de bendición. Tú no estás viendo hacia el futuro. En un sentido estamos viendo hacia el futuro, pero en otro sentido debemos estar experimentando en este momento muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros, registradas aquí en su palabra. Dios tiene muchas bendiciones para ti y tenemos que disfrutarlas ahora. Pero cuando vivimos en la modalidad del bautismo de Juan, estamos viendo hacia el futuro siempre. Cuando el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, moviéndonos, tocándonos, en nuestro hogar, en nuestro auto, donde quiera que nos encontremos, vivimos ese tipo de vida pesada. Pero Él quiere llevarte a disfrutar la vida. ¿Disfrutas la vida? Sí. Te pregunto porque leía que a las personas como que la mayoría de las personas no les gusta su trabajo, que siempre están soñando con el retiro. Cada quien tiene su sueño guajiro, ¿verdad? De lo que le gustaría. ¿Les puedo contar el mío? Como que mi sueño antes era, ¿cómo me gustaría tener un rancho grande, un rancho grande, que está así como arriba? Cuando empieza a subir la montaña, ahí estaría mi casa, y en las mañanas me levantaría temprano, ¿verdad? Y me prepararía un café, tomaría un libro y luego iba a salir a la terraza y iba a empezar a ver todos mis terrenos, ¿verdad? Que se extienden hasta donde la vista ya no los puede ver. Árboles frutales y luego ganado. Y cuando estoy ahí sentado tomando mi taza de café, salen los caporales, los rancheros y me saludan, ¿no, jefe? Y yo los saludo y se van ellos a hacer sus trabajos, y estoy viendo desde ahí, desde mi rancho, todo lo que sucede, ¿verdad? Y luego ya más al rato me levanto, entro a la casa y me voy a trabajar, ¿verdad? Me subo en mi jeep o en mi caballo y me voy a los campos a revisar todo lo que está sucediendo, a platicar con la gente, a saludar a todo el mundo. No está haciendo sol, siempre el día como que es así muy suavecito, ¿verdad? Muy tranquilo, medio nublado, así me gusta a mí. Y luego, así como a la 1 de la tarde, regreso a la casa y ahí en la estufa hay carne con chile colorado, tortillas de harina, pozole, todas las cosas que me gustan ahí están, ¿verdad?
y como que mis hijos aparecen, ¿verdad? No los he visto, pero aparecen bien portados, guapos, obedientes. Nos sentamos a la mesa, compartimos y disfrutamos ahí. Luego sigue el día, ¿verdad? Sigo trabajando, pero en la noche, así cuando está bajando el sol, llegan a visitarme algunos amigos que vienen de lejos y llegan a la casa y cenamos juntos y luego nos vamos a la terraza a platicar y ahí estamos tomando un café, disfrutando la luna, el clima, vemos luciérnagas que se están moviendo entre los árboles. Y ¿no les gusta mi sueño? Bueno, ese era mi sueño antes. Era mi sueño antes de disfrutar la vida, ¿verdad? Pero hay tanto que disfrutar en esta vida. Hay tanto que disfrutar con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Hay tanto que disfrutar, hay tanto que Dios nos da. En el disco pasado yo escribí una canción que se llama Me dice que me ama, porque ¿sabes qué? Así me siento cuando salgo. Yo salgo todos los días a correr, y cuando salgo a correr y ver un río, y me toca ver muchos ríos por donde ando, o en el mar o en las montañas, y ver todo lo que veo a mi alrededor, me siento tan amado por Dios. Y cuando escribí la canción me dice Pecos, ¿te crees de verdad? ¿Te crees consentido de Dios? Y le digo, la verdad es que sí me siento consentido de Dios. Ahora, el ser consentido de Dios no es porque digas, es que tengo tantas cosas. No, te estoy hablando de una vida en lo natural, en lo que disfrutas de lo que Dios te ha dado, en lo que Él ha puesto en tus manos, sea poco o sea mucho. Pero vivir en el bautismo de Juan es estar bien pensando hacia el futuro, ¿verdad? A ver qué viene, a ver qué me sucede. Cuando hoy, ahora, este día, esta semana tú puedes disfrutar las bendiciones que Dios tiene para ti. Así que olvídense de sueños guajiros y vamos a practicar, ¿verdad? El gozo, la alegría de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sigamos. El bautismo de Juan tenía que ver con esto, y eso es muy importante. Fíjate lo que dijo él. Él dijo, vosotros mismos me sois testigos de que dije, porque como que algunos lo querían seguir, querían continuar siguiéndolo a él. Ya cuando Jesús apareció en el escenario, algunos de sus discípulos querían continuar con él. De hecho, muchos continuaron siguiéndole por algún tiempo, no se iban tras Jesús. Y como que les está diciendo, pero ¿qué les pasa, verdad? Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. O sea, ¿por qué andan detrás de mí? Yo no soy el Cristo. Yo sé que no les estoy dando citas, perdón. Dice, sino que soy enviado delante de Él. Y luego dice, esto es muy importante, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, o sea, Juan el Bautista, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Está diciendo Juan el Bautista, yo no soy el esposo, yo soy amigo nada más. Yo los he traído a ustedes para que conozcan al esposo. Cuando vivimos nosotros bajo el bautismo de Juan, no conocemos al esposo en la intimidad, conocemos al amigo nada más. Y con el amigo no se puede tener intimidad. Si tú eres la novia, si tú eres la esposa, no puedes tener intimidad con el amigo, solamente con el esposo. Y algunos de los discípulos querían seguir detrás de Juan y él dice, es que yo no soy el esposo, se están equivocando, tienen que seguir a Jesús. Parafraseándolo, ¿verdad? Yo me gozo de lo que está pasando, dice Juan el Bautista, pero yo les dije que no soy yo. Y la pregunta es, ¿qué tanta intimidad tenemos con Dios? Porque si tú ves a Dios como algo distante, si tú ves a Dios como un concepto nada más, ¿sí sabes de qué estoy hablando? Hay muchos cristianos que ven a Dios como un concepto, un buen concepto, la verdad, ¿verdad? Principios por los que daríamos nuestra vida, principios que enseñamos a nuestros hijos, pero Dios no deja de ser un concepto para muchos de nosotros. No sé si lo comunico claramente al decir que Dios es un concepto, pero Dios no debe ser un concepto, Dios debe ser una persona.
real con la que tú platicas, con la que tú te relacionas. Cuando te sientas a comer a la mesa en tu casa con tus hijos, Él ahí está presente junto con ustedes. Él está en las mañanas cuando tú te levantas. Él te da el aliento con el que respiras cada mañana. Él te da el latido de tu corazón. Él está contigo. Dios tiene que pasar de ser un concepto a convertirse en una realidad, y eso habla de intimidad. ¿Qué tanto le conoces de una manera personal? ¿Qué tanto intimas? ¿Qué tanto te relacionas con Él? Y si no le conoces de esa manera, estás viviendo bajo el bautismo de Juan. Vives con el amigo del esposo, pero no vives con el esposo. Y por eso hay tantos cristianos que se sienten, ¿verdad?, tan distantes de Dios, con tantas dudas acerca de Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo dudé de Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo dudé de la existencia de Dios. Yo me acuerdo en mis 20s cuando dudaba tanto de la Biblia y de la existencia de Dios, y me hacía miles de preguntas, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que yo no me acuerdo cuándo fue la última vez cuando empecé a dudar otra vez. No puedes ya. Cuando ya le conoces, cuando ya te relacionas con Él, como que sería lo más absurdo del mundo no creer en Él. La gente que más lucha con eso es la gente que no tiene intimidad con Él. Si no tienes intimidad con Él, vas a dudar de Él. La intimidad te lleva a conocerlo y a no dudar. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Intimidad. Él quiere tener intimidad contigo, conmigo. Y Él está llamando a la puerta de nuestro corazón, buscando esa intimidad con nosotros. Él es el esposo que nos está buscando. Y cuando lees la Biblia encuentras que la relación de una pareja es muy semejante a la relación que Dios quiere tener con nosotros. Te repito, por mucho tiempo muchos discípulos de Juan continuaron siguiéndole. Y Jesús dijo acerca de Juan que él era una lámpara encendida. O sea, no el fuego, una lámpara que había sido encendida y que muchos quisieron refugiarse bajo esa luz. Pero ¿sabes qué dijo esa luz? Esa luz, Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pero yo veo en esto una enseñanza de que la vida en el bautismo de Juan debe de menguar y la vida en el Espíritu debe de crecer. Debe haber un crecimiento todos los días en esa vida del Espíritu en nosotros. Pero insisto, algo natural, un fluir natural del Espíritu en nuestras vidas. Es necesario que Juan mengüe y es necesario que Jesús crezca. Es necesario que la vida del Espíritu crezca en nosotros. ¿No anhelas eso? Sí, yo lo anhelo. Lo anhelo para mí, lo anhelo para mi esposa, lo anhelo para mis hijos. Es el clamor de mi corazón últimamente: Señor, quiero esa vida natural, ese fluir en el Espíritu. Me acuerdo de muchas veces que han orado por mí, ¿verdad? Y con mi deseo de querer recibir de Dios, vámonos para atrás, ¿verdad? Aunque no me haya tocado el Espíritu, pero pues quiero recibir algo, ¿verdad? Quiero que el Señor me toque. Hay un deseo en mi corazón, pero Él dice: si tan solamente dispones tu corazón cada mañana, si tan solamente reconoces mi presencia cada mañana, porque ¿sabes qué? Vivir la vida del Espíritu Santo empieza con práctica. Es práctica, así de sencillo. Como ahora mismo. Él está aquí en este lugar. ¿Te habías dado cuenta que Él está aquí? No, de veras.
o pasó la reunión, ¿verdad? Cantaste, qué bonito todo, pero ¿te has dado cuenta que Él está aquí? Dice su palabra en Hebreos que Él se pasea y Él canta en medio de sus hermanos. Él está aquí ahora. Y cuando tú haces de eso una práctica, pero cuando tú lo reconoces, como que se quebranta tu corazón, ¿verdad? Porque si yo digo en este momento, es que Él está aquí y he estado tan preocupado por otras cosas, pero Él está aquí. Y le puedo sentir y le puedo adorar y puedo platicar con Él y si sintonizo mi corazón y mi espíritu, me va a hablar, me va a decir tantas cosas porque Él es vida. Pero si lo haces cada día, cada mañana, te pudiera contar de muchas ocasiones cuando he estado a veces en algún vuelo y voy sentado y de repente viene el entendimiento, la comprensión. Aquí está sentado a un lado de mí. Señor, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por tu compañía. Qué bello saber que te tengo a mi lado. En algún aeropuerto, de repente, igual, de repente el entendimiento, ¿verdad? Él está aquí. Señor, muchas gracias por estar aquí. En la casa, en tantos lugares. Pero cuando lo empiezas a practicar más y más y más, tu espíritu sensibiliza. El problema es que lo queremos sentir con nuestra carne, pero el contacto con el espíritu es tu espíritu. Es un lenguaje distinto, es un lenguaje diferente. Y de repente vas a empezar a vivir una vida que va a parecer una locura a lo mejor para los demás, ¿verdad? Pero será la vida del espíritu. Un día iba corriendo, en una de mis corridas había dejado un mes de correr porque me había lastimado de la rodilla y dejé de correr, y cuando empiezo a correr otra vez voy solo por un camino, y cuando voy corriendo escucho como aleteo, pero un aleteo muy fuerte. Si has visto alguna vez uno de esos búhos del desierto que son grandotes y que aletean muy fuertes, yo escucho un aleteo, voy corriendo y volteo, me asusté, dije no vaya a ser que un búho, ¿verdad?, haya salido por aquí, me vaya a dar un golpe o algo, y no hay nada. Y sigo corriendo y de repente escucho el aleteo otra vez. Y no había una explicación natural porque no había absolutamente nada a mi alrededor. Y ¿sabes qué? Como que el Espíritu Santo me dice, practica lo que te he enseñado. Y en ese momento como que me viene la realización, híjole, aquí hay ángeles a un lado de mí y me están cuidando. Y empecé a platicar con los ángeles, ¿verdad? Si alguien me oía pensaría que estoy loco, ¿verdad? Pues muchas gracias por cuidarme y venir conmigo. Les di un mes de descanso, pero aquí vamos otra vez a correr todos los días. Y te puede sonar como algo raro, pero ¿sabes qué? La vida del Espíritu así es. Es una práctica. Hay un libro pequeño de unas cartas que se escribieron por allá en el siglo XIV, creo, que se llama precisamente el libro La práctica de la presencia del Señor, de un monje que trabajaba en un, que será un tipo convento, pero para hombres, un monasterio, y su trabajo era lavar los platos en ese monasterio. Y escribía cartas que todavía están en ese libro, La práctica de la presencia de Dios, donde él hablaba de su experiencia con Dios lavando platos y el deleite que él experimentaba en la presencia de Dios todos los días por practicar la presencia de Dios. Y tal vez al principio te parezca algo como extraño, ¿verdad? Pero es la manera en que se desarrolla la vida en el Espíritu, es la manera en la que tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces no quiero en ese momento orar por ti y decir, pues vamos a orar por todos y a ver qué pasa. No, porque podemos orar por ti, pero si el día de mañana tú no practicas esa presencia del Espíritu en tu vida, vuelves a lo mismo. Pero sí quiero orar e invitarte para que, si tú eres como yo, y tengo la sospecha de que hay muchos que son como yo, ¿verdad?, que de repente has sido un poquito titubeante a las cosas del Espíritu,
lo crees, pero como que luchas, ¿verdad? Batallas un poco. Que hables con el Señor y le digas: Señor, mi anhelo, o hables con el Espíritu y le digas: mi anhelo realmente es tener comunión contigo. Mi anhelo es que me guíes, que me dirijas, que me hables. Y necesito entrar a esa vida del Espíritu, esa vida que se leía o que se lee en el libro de los Hechos, esa naturalidad en la manera de vivir la vida cristiana. Si tú dices: Adrián, yo necesito entrar a ese fluir del Espíritu, ponte de pie. Yo quiero que empieces en este momento practicando su presencia. Cierra tus ojos para que no te distraigas y date cuenta, Él está aquí. No lo puedes ver, pero si te concentras, tu espíritu lo puedes sentir. Tu espíritu se puede conectar con Él. Empieza a practicarlo. Empieza a hablar con Él. Dile: gracias porque estás aquí. Gracias porque estás aquí. Dile lo que le quieras decir. Platica con Él. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos, cántaselo a Él.
sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu. Llévanos a esa vida del Espíritu. Llévanos a ese fluir en tu presencia todos los días, cada mañana, cada noche, cada día. Llévanos a ese fluir de tu presencia. Que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu esté con nosotros en todo momento. Jesús, Jesús, Jesús. Anhelamos conocerte, anhelamos de tu Espíritu, anhelamos tu presencia más que cualquier otra cosa. Te anhelamos a ti, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Disfruta su presencia. Disfruta su Espíritu.
Yo sé que hay personas entre nosotros en esta tarde que cuando nos escuches hablar y cantar acerca de Jesús, reconoces que no has tenido la misma experiencia con Él de la que hablamos, de la que cantamos. Y si tú no le conoces, no has tenido un encuentro con Él, a mí me gustaría orar por ti en este momento. Si tú nunca has tenido un encuentro con Jesús, tal vez te invitaron a esta reunión o has venido a otras reuniones como esta, pero dices, realmente no le conozco. A mí me gustaría orar por ti ahora. Como tú, yo estuve en una reunión hace muchos años sin conocerle y sabía que le necesitaba. Y si tú dices, yo le necesito, yo le quiero conocer, queremos orar por ti en este momento. Y nos gustaría que ahí donde tú estás, levantes tu mano en señal de que quieres tener un encuentro con Él. Veo sus manos, gracias. Las pueden bajar. Veo tu mano, la puedes bajar. Veo tu mano, veo tu mano. Sí, veo su mano allá, veo tu mano.